¿Están cómodos? ¿Linda música de fondo? Bueno, bienvenidos una vez más a nuestro querido segmento de entrevistas participativas, de reuniones de relevancia. El día de hoy, para hablar sobre criminología, nada más y nada menos que con una eminencia del mundo de la criminología, con el mejor narrador de historias de crimen, con el que más nos atrapa, con el que más nos cautiva. El día de hoy, entrevistas participativas con Ricardo Canaletti. Adelante, Ricardo, le damos la bienvenida. Un fuerte aplauso, por favor. Le vamos a dar la bienvenida también al ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, a Marcelo D'Alessandro. También, Marcelo, te damos la bienvenida. Bueno, ahora sí, y vamos iniciando con agradecerte, Ricardo. Esto ya está prendido, lo vas a agarrar como te quede más cómodo. Ahí estamos. Inicialmente queremos empezar a agradecerte por tu participación hoy aquí. Es un honor realmente para nosotros poder contar con tu presencia en este espacio. No, por favor, el honor es mío. Es muy agradable estar con los vecinos y bueno, es un momento donde intercambiemos experiencias y en la medida de lo posible contemos algunas cosas que pueden ser útiles, desde como se hace en el periodismo, desde lo interesante hasta lo divertido, las dos cuestiones que manejamos siempre en el periodismo. Pero bueno, me imagino que en este tipo de charlas estarán buscando más lo interesante y lo útil, más que lo divertido. Pero bueno, también saben que yo suelo mezclar las dos cosas, así que así es. Veremos cómo sale. Muy bien. Te damos la bienvenida también, Marcelo. Gracias por estar acá. Muchas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes. Estaba viendo la convocatoria, realmente muestra un gran interés, así que gracias a todos, en especial acá Ricardo. La verdad que yo he sido entrevistado por él, pero es una persona no solo con mucha trayectoria, sino una persona que conoce mucho y muy generosa también de poder prestarse a participar de estos lugares donde la verdad que para mí es lo mejor que hay, porque más allá de lo que uno hable, siempre está bueno generar ámbitos de discusión, de confrontación de ideas, discusión en el buen sentido, ¿no? Y conocer un poco desde la experiencia de lo que hacemos también en la ciudad, así que para mí realmente muchísimas gracias por la organización y por invitarme. Muchas gracias, muchas gracias. Y bueno, Ricardo, ¿cuántos de nosotros te imaginamos con el sombrero, con el sobre todo, en una noche de neblina, fumando en pipa, ¿por qué no? Al mejor estilo Sherlock Holmes, ¿o no? De gran detective. No puedo fumar más. ¿No? Bueno. En sus tiempos, entonces. En su tiempo puede ser. Bueno, Ricardo, nacido en La Boca, criado en el barrio de Barracas, ¿no es así? Sí, nací en la Boca, me crié en La Boca y después pasé a Barracas. Sí, nací a 4 cuadras de la cancha. En esa época, la mitad de La Boca era de River y la otra mitad era de Boca. No crean que por nacer en La Boca uno tiene que ser de Boca, por lo menos en mi época. De hecho, en mi familia la mitad son de River. Ah, mira. No nos solemos ver mucho. Pero bueno, la mitad son de River. No, mi hija es de Boca. ¿De Boca? Muy bien, muy bien. Bueno, Ricardo, ¿cómo surgió esta pasión por desentrañar crímenes, esta pasión no solo por desentrañarlos, sino por encontrar la mejor forma de poder cautivar a la audiencia mediante misterio, mediante diferentes artilugios, ¿por qué no? Desde tanto la gráfica, por el periodismo escrito, con tus tantos programas de televisión. ¿Cómo surgió esta pasión por el mundo de la criminología? Por varios lados, diría yo. Por empezar, como muchos, me gustaba la literatura que tenían que ver con los casos criminales. A mí no me gusta hablar de policial por una cuestión que viene del inicio. Policial es una sola fuente, y la fuente policial es muy importante, pero en un sumario hay secreto de sumario, y normalmente nosotros, los periodistas, somos los primeros en cometer un delito, que es que instigar al funcionario a que incumpla sus deberes, porque el tipo tiene que callarse la boca. Y no hablo solamente del policía, también hablo del fiscal y del juez. Con lo cual, cuando ustedes leen o escuchan fuentes policiales, fuentes de la fiscalía, fuentes de la policía, es que el periodista habló con un cana, con un fiscal o con un juez.
nace de esa manera la información. Pero bueno, más allá de eso, ¿cómo nació en mí? Y nació en mí porque estaba mal escrito. Yo nací en el periodismo en una época en la cual para ser periodista había que saber escribir. No estoy diciendo que yo lo haga muy bien, simplemente llegué a un estándar aceptable para escribir en un diario, y un diario de una tirada importante. Lo primero que vi fue: extrajo de entre sus ropas un arma de grueso calibre, el occiso quedó en decúbito dorsal, fue trasladado al citado nosocomio, o al nosocomio más cercano. Les acabo de contar una nota. Y nació usando 7, 8 clichés: occiso, decúbito dorsal, extrajo de entre sus ropas, el malhechor. Y digo, pero es muy fácil hacer esto. Es muy fácil. ¿Por qué no lo hacemos de una manera diferente? A ver si se engancha más gente. Por ejemplo, decir lo mismo como yo se lo diría a mi mamá o a mi hermano. Che, ¿sabés que hubo un robo en tal lado? Hubo un tiroteo y el ladrón, por no decir chorro, obviamente, también hay que ver qué tipo de palabras se utiliza. Y el ladrón le metieron 2 tiros, le pegaron 2 tiros y cayó muerto y se lo llevaron al hospital. Después me di cuenta que ese vocabulario y esa manera de contar las cosas, salvando las enormes distancias, la usaba Borges. Cuando Borges hacía periodismo policial, hablaba con ese lenguaje, el lenguaje coloquial. Las balas silbaban. O me acuerdo también de otra crónica que comenzaba de esta manera: en un robo a un banco. En lugar de la gacetilla, qué sé yo, en el día de la fecha, a las 4 horas, se asaltaron. No. La crónica empezaba así: en la esquina de tal y tal había un hombre tirado, hay un hombre caído, aferraba en su mano un fajo de billetes. Miércoles, qué linda forma de empezar una crónica. Digo, hagamos esto en lugar de lo otro. Y no le contemos todo al público de entrada. Que sufra. Que sufra. Vayamos diciéndole las cosas de a poco. Es la manera para que lleguen al final de la nota. Porque cuando empecé, el final de la nota no lo leía nadie. ¿Por qué? Porque estaba todo al principio. El famoso tema de la pirámide invertida. El grueso arriba y lo chiquito, lo secundario abajo. Hagámoslo al revés. Pongámosle un detalle que nada que ver. Y ustedes lo habrán visto en un montón de series de televisión. O ahora con los flicks, que hay un montón de flicks de streaming. Se puede decir Netflix, ¿no? Sí, porque en el canal problema. No. Por eso yo digo flicks. ¿Cómo empiezan muchas series famosas o las docuseries que están tan en boga? Empiezan con un detalle que, pues sí, y después se va enganchando, y vos seguís la trama. Bueno, algo parecido es lo que intentamos hacer desde hace muchos años en Clarín. Primero, cambiar el lenguaje. Basta de occisos, basta de decúbito dorsal, basta de decúbito ventral. No queremos hacer en los casos criminales lo que hacen los periodistas de deportes con el isquiotibial. ¿Qué es el isquiotibial, querido? Se rompió los ligamentos, te lo puedo entender. Qué sé yo, tiene un problema muscular, te lo puedo entender. Pero al público no le hace falta más. No es una clase de anatomía. Bueno, y así empezó un poco, tratando de cambiar la comunicación. Luego de cambiar, de transitar ese camino, cambiar lo elemental, que es cómo comunicar un hecho simple, después está lo otro. La relación del periodista con la fuente, que es lo más difícil una vez superado el escollo de transmitir las ideas por escrito, que no deja de ser un trabajo intelectual, tanto para quien escribe como para quien lee, cosa que últimamente se está perdiendo mucho. Luego de superar ese obstáculo está la otra cuestión,
qué es lo que voy a contar. Y lo que voy a contar depende de las fuentes. Y la relación con las fuentes es un tema muy complicado para el periodismo. Bueno, para el periodista. Bueno, así empecé, viendo lo que no me gustaba y tratando de cambiarlo. Muy bien. Vos recién nos ibas comentando acerca de irle dando a la audiencia de a poquito, ¿no? Sin Sí. ir de golpe. En los títulos de tus tantos libros acerca de crímenes sorprendentes, los títulos son bastante misteriosos, ¿no? No van de lleno. Claro. Seguramente acá más de uno deben ser fan de todos tus libros. Puntualmente nos gustaría hacer hincapié en el libro puntual de crímenes asesino en serie, de gángster, tiene muchos. Queremos profundizar acerca del de clase alta, exactamente. ¿Por qué pensás que tanto los crímenes que vos muy bien profundizás en ese libro, tanto como el de Nora Dalmazo y tantos otros, pensás que nosotros desde la audiencia tanto nos impacta? Los crímenes de la clase alta sufrieron una variación en el tiempo, un cambio en el tiempo. Una cosa era la clase alta en el siglo XIX, XIX, y otra cosa de la clase alta en Argentina, obviamente, en el siglo XX. El abolengo ahora ha sido reemplazado por el dinero. Entonces llamamos clase alta que tiene mucha plata. Por ejemplo, el caso de Dalmazo. El caso de Dalmazo está incluido en crímenes sorprendentes de la clase alta argentina. Y yo sé que puede ser un error. Lo hablé mucho con los editores de Sudamericana acerca de eso. Llega un punto en el cual se acabaron los Álzaga. Claro. Ya no hay más Álzaga, se terminaron. O los Pueyrredón. Puede ser los Blaquier, puede ser, pues si entramos a buscar podemos encontrar alguna cosa, pero atención, podemos encontrar familias de abolengo pero que no tengan un crimen sorprendente, que en definitiva la serie apunta a eso, a lo que a mí me asombra, que supongo que también le va a asombrar al lector. Pero llega un punto en el que ya no hay más, y entonces entras en lo otro. ¿Quiénes son los poderosos hoy? Los que tienen plata. Claro. Está el caso de Dalmazo, está el infausto caso Belsunce. Yo diría, usaría otro término, pero no quiero entrar en polémica. No hay problema. El infame caso Belsunce. Una cosa con la que muy pocas veces me encontré, una familia que no quiere descubrir la verdad, o que tiene una verdad y la quiere imponer. Porque en definitiva, no es lo que yo pienso lo que voy a buscar. No es lo que el policía piensa lo que va a buscar, sino que va a buscar y lo que encuentra es lo que le marca el camino. Es al revés la cuestión. No es, a mí me parece que, como hacían muchos viejos comisarios de la bonaerense, especialmente, y de la federal, de las dos va, en todos lados. Me parece que esto es esto. Vayan a buscar tal cosa. En realidad es al revés. Vamos a ver qué hay. Y de acuerdo con lo que hay, vamos encontrando un camino, que es el camino de la investigación. El camino de la investigación empieza con las evidencias, no es al revés. Generalmente en Argentina, muchos casos, se han complicado, han quedado impunes o se han resuelto mal porque se aplica no solo por los policías, pero la policía antiguamente llevaba el sumario, en Capital llevaba el sumario, no solamente por la policía, por los fiscales y por los jueces. No se olviden que acá en el país tenemos una institución medieval que ahora, por suerte, está cediendo, que es la institución del juez de instrucción, que es el juez de investigación, que es el juez de inquisición. Hoy tenemos un tipo de juez de instrucción que está variando, el juez de garantías, que vigila lo que hace el fiscal, vigila que lo que haga el fiscal no vaya contra la Constitución o las leyes, etc. Pero durante más de 100 años esto no fue así. Esto no fue así, fue todo lo contrario. El juez de instrucción era un inquisidor. El proceso era escrito y secreto y nadie se enteraba, pero nadie, salvo algún periodista que recorrió mucho los tribunales y era amigo de... generalmente estaban en la sala de periodistas del Palacio y era amigo de un grupo de jueces, no de todos.
podían acceder a que le contara, en media palabra, le contara algo del expediente. Pero era escrito y secreto. Escrito y secreto era el procedimiento medieval. Escrito y secreto. O sea, si yo, a mi edad, yo veo hacia atrás, la verdad que lo único que veo hacia atrás en este sentido es oscuridad. Y ahora es un cambio fenomenal. ¿Significa que esto funciona bien? No, hay que pulirlo, hay que darle vuelta, hay que seguir profundizando, hay que sacarse de la cabeza o hay que tratar de no aplicar ideas estrambóticas, ideas extremistas, ideas que no tienen nada que ver con nuestra cultura, etcétera, etcétera. No vamos a ir caso por caso porque si no, no terminamos más. Pero digo, en comparación con lo que era, esto es la luz. Ya el Martín Fierro lo decía, ¿no? Hacete amigo del juez. Hacete amigo del juez, claro, era eso, hacete amigo del juez. El programa lo ganó. Bueno, por la labor de alguien, ¿no? Claro. Pero en definitiva es eso. En definitiva era eso. El procedimiento es, por ahí cambiamos de tema, ¿no? Pero en el fondo hablamos de lo mismo. ¿Cómo le damos seguridad al público? ¿Cómo hacemos para llegar a la verdad? En realidad yo creo que nos aproximamos siempre a la verdad, pero llegar a la verdad es una postura filosófica, me parece que es imposible. A alguien le preguntaron qué es la verdad y contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero eso es religión. Estamos hablando desde que nos dejaron la tarea aquí en la tierra de administrar justicia, nos dejaron un flor de problema. Y cambiamos de maneras de tratar de acercarnos a la verdad. La que primó aquí durante más de 100 años no era la mejor. Escrito y secreto. Y el juez tenía 40 días desde la última providencia de prueba para dictar sentencia. 40 días hábiles. Esto no tiene nada que ver con aquello y hay que adaptarse a los tiempos. Pero nos encontramos con otros problemas. Gente que piensa que el derecho penal es pernicioso. Pero ese es otro problema. Sí, no quiero seguir porque si no termino más. Dale. De tantos crímenes que has desentrañado, de tantos crímenes que has investigado, desde tu labor periodística, ¿sentiste en algún momento que mediante tu investigación colaboraste en la resolución del caso? Yo no investigo sobre lo investigado. A lo sumo puede haber alguna variante que se le ocurra a uno, pero no se olviden que nosotros no tenemos acceso al expediente. Esta es una cuestión, tal vez la figura televisiva, para bien o para mal, no importa. La figura de la gráfica, para bien o para mal, le guste lo que yo escribo o lo que yo hago o no le guste, le guste lo que yo hago en la radio o en la televisión o no le guste, no importa. Pero esa figura no deja de ser una figura. Por ahí nubla un poco la conciencia y nubla un poco los antecedentes. Quien investiga es el fiscal, hoy día. Antiguamente era la policía. Siempre hubo un juez en la capital se sigue llamando juez de instrucción, la provincia lo cambiaron el nombre y nada más, pues siguen haciendo la misma cagada de siempre en la provincia. Pero nosotros no investigamos, nos metemos y tenemos nuestro criterio en base a lo que hemos estudiado, porque nosotros estudiamos. Para decirle al público cuál es la diferencia entre hurto y robo, hay que estudiar. Y hay que estudiar, sí, hay que estudiar para comunicar. Bueno, en definitiva, nosotros podemos ver algunas ventanas que hay por ahí, que por ahí nos explotaron en un caso que aparece difícil. Me acuerdo, por ejemplo, en el segundo triple crimen de Chipoleti. Entonces, fíjense, en Chipoleti, yo lo vi, cuando viajé a Chipoleti, vi en un muro la ciudad de los femicidios. ¿Por qué? Porque los dos triples crímenes, en los dos, o sea, en las seis víctimas eran mujeres. Las 6 víctimas. De un saque mataron a 3 chicas, en el 97, si mal no recuerdo. Y en el otro, en el segundo, en el 2002, mataron a 3 mujeres. Ya una bioquímica, una psicóloga y la paciente de la psicóloga.
De una vez. Me acuerdo en ese que daban vuelta y daban vuelta y daban vuelta y no. Estaban a punto de hacer lo que habían hecho con el primer crimen, ir a buscar a los sospechosos de siempre. Digo, paremos un poco la mano. Ya en el 97, estamos en el 2002, paremos un poquito la mano. Entonces, con el corresponsal de Clarín allá, se nos ocurrió a nosotros, a ver, ¿a quién mataron? Mataron una bioquímica. Antecedente de la bioquímica, es lo que hacen los muchachos. Lo que pasa es que nosotros con nuestras limitaciones, no podemos ir a golpear la puerta de un testigo y decirle, hola, ¿qué tal? Soy del diario Clarín. Claro. No podemos. Si las personas quieren hablar, es otra cosa, pero no tenemos el imperio, no tenemos la fuerza de la ley, al contrario. Bueno, pero en definitiva, ¿qué pasó con ese caso? La bioquímica, ni fu ni fa. La paciente, la psicóloga, ni fu ni fa. ¿Y la psicóloga qué onda? No, bueno, antes había sido psicóloga del servicio penitenciario de la provincia y había atendido a los delincuentes juveniles. ¿Y por qué no se fijan por ahí? Bueno, resultó ser que el tipo que detuvieron había tenido antecedentes juveniles y había sido atendido por la psicóloga. Era una posibilidad que llegó hasta la corte. El caso está impune, pero lo que se investigó fue eso. Nada, se me ocurre como para decir, ¿qué aporte? Nosotros no hacemos aporte, nosotros damos al público en general, sobre un caso damos ideas, pero no es que estamos hablando con el juez o con el fiscal diciéndole, mirá, anda por acá, mirá, anda por allá, no hiciste esta cagada. No, esas cosas no. Por ejemplo, con Nora Dalmazo, que ahora ustedes saben que se está desarrollando el juicio contra el marido, yo lo escribí. Es un juicio que va a terminar en una absolución, porque el fiscal tiene una hipótesis que no se puede probar, que no tiene prueba. Desde mi punto de vista no tiene prueba. ¿Por qué no tiene prueba? Yo le pregunto al fiscal, ¿cuál es tu acusación? El marido contrató a un tipo para matar a su mujer. Le pagó el homicidio por precio, promesa remuneratoria, se llama en el Código Penal. Bueno, muy bien. Le pagó para que vaya a matar a Nora Dalmazo ese día, esa madrugada. Muy bien. Bueno, fantástico. ¿Qué tienen que probar? Tienen que probar que se encontraron, que hubo un pago, que uno y otro se conocían. Bueno, ¿qué prueba tenés? No tengo prueba. ¿Pero qué tenés? Y tengo esa hipótesis. Pero hermano, durante 10 años, no sé cuánto, desde el año 2006, noviembre del 2006, ahí me acordé, 26 de noviembre del 2006 descubrieron el cuerpo de Nora Dalmazo. Desde ese momento estamos hablando de amantes, de ADN, del hijo, del perejil, y vamos a venir con un sicario. ¿Cómo lo probás? Así le va. Nos gustaría profundizar también acerca de 2 entrevistas, Ricardo, que realmente de las tantas que hiciste son las que nos gustaría poder resaltar hoy en este encuentro. Inicialmente, acerca del femicida Farré. Bueno, vos pondrás mejor en palabras que yo seguramente, para aquellos que no lo conozcan, es el hombre que asesinó brutalmente a su mujer de 74 puñaladas. Vos tuviste la oportunidad de entrevistarlo. Y hubo alguna cierta cuestión de que lo deschavaste ahí, si nos querés contar un poquito en algo de lo que él dijo en su momento y a vos te dijo otra cosa. Lo que pasó con Farré fue que no se da muy frecuentemente, pero uno va con una idea de cómo preguntar por qué camino ir en la entrevista. La entrevista es uno de los géneros periodísticos más difíciles, porque la entrevista depende mucho del clima. Por eso el tema de los mobileros, con todo el respeto hacia los mobileros, son dateros, en realidad. Te tiran un dato, lo que pasa ahí en el asalto al protagonista o a alguno de los protagonistas. Pero la entrevista es diferente. La entrevista depende mucho del clima y de la relación que se establezca. Cuanto más tiempo tengas, mejor. Cuanto menos tiempo tenés, peor. Entre entrevistado y entrevistador. Lo que pasó ahí es que Farré quería la entrevista. Y al querer la entrevista, ya no había, y por las circunstancias, estaba preso, no había cuestión de tiempo. Yo iba con una idea. La idea era decir que sos un asesino.
sacarle, soy un asesino. Y a insistir en ese punto. Lo primero que me dijo el tipo es, soy un asesino. Maté a mi mujer de 74 puñaladas y me desarmó. ¿Y por dónde voy ahora? ¿Cómo hago? Son cuestiones de técnica periodística, si se quiere. ¿Por dónde agarro? ¿Qué le pregunto? Y bueno, y así salió la entrevista, que realmente no me acuerdo mucho, pero salió con cuestiones que se quería justificar de alguna manera con la mujer, pero había una cuestión que no tenía en cuenta. La mujer no estaba. O sea, pero ella hizo tal cosa. ¿Y cómo lo sé yo? Es lo mismo que... Es decir, se dio una situación parecida a la que se dio con el caso Barreda. Con el caso Barreda es clásico, o mejor dicho, espero que se convierta en un caso clásico del periodismo, lo que contó Barreda. Barreda contó lo que todo el mundo sabe. Podemos decirlo, no hay problema, podemos decirlo. La palabra. Sí. Sí. Él, en un momento... Barreda se había separado de su mujer, volvió con su mujer y qué sé yo. Bueno, en definitiva, no se llevaba bien con su mujer, no tenían sexo, y era un tipo que, si no era la vecina de la esquina, era una prostituta. Y si no era la prostituta, era alguna señora que iba a hacerse tender los dientes. Alguna era. Era un muchacho, un señor de esa naturaleza. Tenía que estar acompañado. Y la mujer no le daba ni 5 de pelota. Por razones que sí vienen al caso, pero sería muy largo. El asunto es que en la casa a las chicas las crió la madre, no las crió él. ¿Por qué? Porque estuvieron 15 años separados. Cuando la mujer se dio cuenta que su marido era un picaflor, y soy muy bueno. Sos muy bueno, Ricardo. Bueno, qué sé yo. La próxima vez cuando los conozca más le digo la otra Exactamente. Palabra. Cuando se dio cuenta de eso, lo mandó la miércoles. Claro. O sea, a las pibas, él las dejó de ver cuando tenían 10 o 12 años. Pero llevaban 2 años de diferencia entre ellas. Y las volvió a ver ya de grandes. Una recibida de abogada y escribana, y la otra recibida de odontóloga como él. Pero llevaban muy mal. Y bueno, hasta que llega ese momento donde él dice, ahí está la cuestión, él dice que su mujer le dijo, anda a cortar la parra que los trabajos de Conchita son los que mejor te van. Él lo dice. Yo le preguntaría a todos los que están acá, ¿y ustedes cómo lo saben? ¿Quién lo contrasta? Estamos hablando de una prueba. ¿Quién lo contrasta? Nadie. Pues los mató a todos. ¿Por qué tengo que creerle yo al tipo que me está dando una especie de justificación para su arrebato? ¿Por qué tengo que creerle? ¿Por qué tengo que creer si ese día Barreda se levantó a las 11 de la mañana y fue a ver a su amante juvenil, que ya tenía 60 años la señora, Mercedes, que era la que tiraba las cartas Pirucha, ¿era esa? No. Pirucha. Fue a ver a Pirucha. A las 11, ¿a qué fue a ver a Pirucha? Vuelve a su casa. Cuando vuelve a su casa, comete los 4 crímenes. Después de cometer los 4 crímenes, se va al zoológico. Después de ir al zoológico, se va al cementerio a ver a los padres. Y después de ir al cementerio, se va a ver a su novia. Porque él no puede estar sin una mujer. No podía estar sin una mujer. Se va a ver a su novia, que no sabía nada, una señora bien puesta, Bono de apellido, si mal no recuerdo, una señora que no sabía absolutamente nada de la vida familiar de Barreda. Se va con esa señora, van a un hotel de alojamiento o albergue transitorio, ¿cómo se dice ahora? Sí. Bueno, a esos lugares. Se va ahí, está a las 2 horas tranquilo el tipo, sale, se van a comer pizza. Y después de comer pizza, la lleva a la señora a su casa, la deja en su casa y vuelve a la suya. ¿Cómo le voy a creer que le dijeron Conchita? Claro. Yo no le creo un carajo al tipo. Bien pedo, te lo digo como vos estás diciendo eso. Bueno, no es para tanto, tranquilos. Pero en definitiva yo no le creo. ¿Por qué le tengo que creer si no tengo nada con qué contrastarlo? Bueno, es lo mismo que pasaba en el otro caso. Nada, ya me perdí el hilo, pero son ventanas que uno ve en estas situaciones
veníamos del tema de Dalmazo. Bueno, son ventanas que uno ve en estas situaciones que no son, yo no diría ni siquiera verosímiles, no son lógicas, no son de la vida cotidiana, no pegan con nada. Y es lo que hacen descreer de la versión del otro. Un tipo que le pega 74 puñaladas a su mujer, haciéndola pasar primero hacia el vestidor y después yendo él por el lado de la cocina para tomar 2 cuchillos y aplicarle semejante cantidad de agresiones, yo creo que lo que tiene que hacer es ir al pabellón de evangelistas. Espero que hayan entendido el pabellón de evangelistas. Sí. Quédense tranquilos para todos los ansiosos. Dentro de poquito ya les vamos a ir dando la palabra. Acá ya tenemos aquellos que se fueron anotando. Si alguien también se quiere anotar, levanta la mano. Ahí los chicos de verde, ahí levanta la mano. Le van tomando nombre y apellido. Así vamos, cuando pasemos al momento de que ustedes sean los que pregunten, los iremos llamando. Otra de las entrevistas que te comentaba, Ricardo, que nos gustaría profundizar, es una en la que fuiste muy valiente realmente, que te metiste en pleno barrio de Pablo Escobar a charlar con Popeye, el sicario de Pablo Escobar. Sí, lo de Popeye fue una especie de aventura. Cuando llegamos no cualquiera, se mete. No, yo lo primero que le pregunté, porque manejaba Popeye, el auto de él. Lo primero que le pregunté es dónde llevaba el fierro. Y me dijo, no puedo porque estoy en libertad condicional. Y además estoy con periodista. Voy en cana yo y van a cana ustedes. Claro. No puedo. ¿Pero dónde lo llevabas? ¿No llevas? ¿Dónde lo llevabas? Acá, al lado de la palanca de cambio. Del freno de mano, perdón. Del freno de mano. Acá. Y me llamó mucho la atención que en el trayecto hacia el barrio Pablo Escobar andaba mirando siempre las motos. Ustedes saben que los sicarios en moto, no quiero decir que es una característica, sería una impertinencia de mi parte decir que es una característica de los colombianos, pero ya lo dije. Era una modalidad en su momento. Era una modalidad, claro, sobre todo en los años 80 era una modalidad. Pero andaba, se ve que al tipo le quedó, después de 28 años de cárcel, se ve que al tipo le quedó porque vivía de eso, porque andaba mirando siempre a las motitos. Se notaba que, hasta que llegamos a un punto en el cual él para al lado de un kiosco. Ya estábamos subiendo la montaña, pero antes de llegar al barrio Pablo Escobar, que queda en medio del cerro, se detuvo en un lugar y no dijo nada. Nosotros veníamos conversando, cómo era la cárcel, qué pasaba con los hermanos Orejuela, que eran los rivales de Escobar. Veníamos conversando. De golpe se para y no dice nada, al lado de un kiosco. Habrán pasado 5 minutos, aparecen 2 motos. Aparecen 2 motos, estábamos a mitad de cuadra, se ponen en la esquina las 2 motos. Se bajan los tipos, se baja Popeye. Sonamos. El tipo va caminando hacia los tipos y los tipos van caminando hacia él. Sonamos de verdad. Se los abrazos como si fuesen... Eran los 2 custodios del lugar, del barrio, los 2 custodios. Se nos acercan, también a los abrazos. Nos empezaron a hablar de Boca, de Chicho Serna, de Bermúdez, y qué sé yo. Digo, bueno, por lo menos. Nos iban a custodiar hasta el barrio. Cuando íbamos hacia el barrio, con un tipo atrás y otro adelante, pasamos por un lugar donde había una especie de disturbio. Había gente drogada y estaban dando al chupi, había gente drogada. Nada, nosotros no dijimos nada. Nosotros, el cámara, el sonidista y yo. Yo iba al lado de Escobar. De Popeye. Y bueno, nosotros no dijimos nada, ¿qué vamos a decir? Había un lío. El asunto es que se pararon. Y los dos de la moto fueron hasta donde estaba el disturbio, los cagaron a pedo los tipos y nos fuimos y eran santitos que se habían sentado, valga la reiteración, se habían sentado en la vereda y estaban ahí como monjes. Lo que me mostraba a mí el poder que tenían en ese lugar. Cuando llegamos al barrio, que estaba muy poco después, se nos acercan 2 personas, una de ellas sin un brazo, después me enteré que era un ex militar que se había pasado
al bando de Pablo Escobar y había perdido un brazo en un tiroteo, y el otro un señor mayor que vendría a ser el patriarca de los pájaros, el hombre que manejaba la comunidad. Y nos saludan bien y dirigiéndose, porque ellos querían saber quién era el jefe. Sí, también el Popeye, cuando nos vio por primera vez, estábamos los tres, el cámara sin la cámara. La primera aproximación fue a ver quiénes somos. El cámara, el sonidista y yo. Y lo primero que preguntó es quién es el jefe. Hablaban con los jefes, listo. Yo no era jefe de nada, pero bueno, tenía que ser de jefe en ese momento. Y lo mismo pasó en el barrio Pablo Escobar. Se aproxima este hombre y el otro le comentó, viene directamente hacia mí y me dice, acá no se habla mal de Pablo Escobar. Bueno. Claro, era complicado porque estamos hablando de un narcoterrorista que ponía bombas y mataba de un saque a 200 personas, a 100 y pico de personas. Pablo Escobar no es una figura a imitar, al contrario. Yo no soy de la teoría de la cancelación, pero cada cual tiene que responder por lo que hizo en vida. Y a su memoria hay que adosarle siempre lo que hizo en vida. Y a la memoria de Pablo Escobar hay que adosarle unos cuantos barriles de sangre. Porque lo que hizo fue eso, matar a mucha gente. Bueno, esa fue una experiencia porque, bueno, también era una cuestión de... Yo no le podía sacar a Popeye, vos sos un asesino. Aunque al tipo no le gustaba que se lo dijeran. Al final de cuentas se lo dije, en el final fueron 2 días de entrevista. Al final de la entrevista, en el hotel, se lo dije, pero todo lo que vos quieras. La situación política, económica de Colombia, la situación, el tema me contó de los embarques de droga que llevaban a Cuba, que los recibían los hermanos Castro, me contó lo que pasaba en Nicaragua, me contó lo que pasaba en Boca Ratón en Estados Unidos, me contó quiénes fueron a matar a aquel, al de más allá, cuál fue su primer crimen, por qué mató a su mujer, por qué la mandó matar a su mujer, pues la mandó matar a su mujer, se lo había ordenado Pablo Escobar, según me contó. En una palabra, un tipo que te cuenta todo eso, ¿qué le vas a decir? Pero quería decírselo. Tu vida es la vida de un asesino. En ese momento el cámara que estaba detrás de mí, dio vuelta la cabeza, me lo contó después, dio vuelta la cabeza y miró la puerta. Bueno. Rajemos William. Y bueno, son personajes. Una cosa es tratar con un tipo que no tiene semejante trascendencia de la mala, de una trascendencia que es preferible no tener, ¿no? A otro que no la tiene. Así es. Y parame porque si no sigo. Y en cuanto a Marcelo, para allá, dentro de poquito les prometo, ya pasamos con ustedes. En cuanto a la criminología en la ciudad, algo que nos puedas contar acerca del funcionamiento para que podamos charlar junto a Ricardo. Marcelo. Sí, bueno, primero me acabo de enterar, yo también nací en Barraca, Isabel la Católica. No me digas. Pinzón, ahí me crié. Así que, no solo la pasión, sino que venimos del mismo barrio. La pasión es muy importante. Compartimos varias cosas. Y recién me acordaba, hoy Colombia pasa a ser tristemente célebre otra vez, ¿no? Acaban de asesinar a un fiscal. Sí. Ya no utilizan las motos, sino que utilizan las motos de agua, porque entraron, se van... Estamos en la playa. Estamos en la playa. Primero y principal, hago un paneo rápido. Nosotros somos la policía de la ciudad, somos una policía joven, pero que tiene la diferencia de que tiene personal con muchísima experiencia. Como ustedes saben, se pasó el área metropolitana de la Policía Federal, 19.500 personas, hombres y mujeres, se unió con la Policía Metropolitana, 7.000 hombres y mujeres, y se creó la Policía de la Ciudad. Y en ese momento, nosotros lo que teníamos es una posibilidad histórica de darle a la ciudad de Buenos Aires la seguridad que necesitaba. Como ustedes saben, la ciudad de Buenos Aires no somos ni mejores ni peores, pero somos la capital federal, viven 3 millones de personas y todos los días duplica su población. Y en la ciudad de Buenos Aires pasa todo.
está el sistema financiero, el Poder Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, el Congreso, las embajadas, el G20 pasa acá, las marchas, todo pasa en la Ciudad de Buenos Aires. Por eso la policía que nosotros necesitábamos crear era una policía de cercanía, pero también una policía que esté a la altura de la circunstancia, porque los peores atentados que sufrió este país también los pasó aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Y eso nos demandaba crear una policía que esté a la altura de las circunstancias. ¿Y con qué nos encontramos? Nos encontramos con que en ese momento la Policía Federal dividía la ciudad en jurisdicciones de comisarías, la justicia en circunscripciones, en 6 circunscripciones, y la política en comunas, 15 comunas. Cuando uno pegaba el mapa arriba del otro, ninguno daba con nada. Y el que quedaba de rehén era el vecino, porque a muchos les habrá pasado, cuando iban a hacer una denuncia, te decían en qué calle fue, de qué vereda, no corresponde, corresponde al otro lado. Pero también hay un tema, que es que el abordaje de la seguridad no solo se hace con la policía, porque tiene una multiplicidad de factores que afectan a la seguridad. La luminaria, el espacio público, el embellecimiento, hay muchas cosas, el derramado. Entonces lo que hicimos nosotros fue tender a un despliegue policial basado en comunas. Y quisimos que cada comuna tenga una comisaría comunal con una gran departamental donde se brinde todos los servicios, porque también históricamente las áreas eran centralizadas. Entonces vos tenías el área de científica centralizada en algún lugar, no sé, por decirte algo, en Barracas, y vos tenías un accidente o un crimen o alguna situación en Saavedra y tenías que esperar y cruzar toda la ciudad. La logística de esa manera no era óptima, no se optimizaban los recursos. Entonces pensamos un despliegue policial basado en comunas, con una gran comunal, como le decía antes, que esa comunal brinde el servicio necesario a todos los vecinos. Violencia de género, investigación, criminología, científica, que todo, absolutamente todo, se brinde desde ahí y tenga como apoyatura las comisarías vecinales. Y así empezamos a trabajar. Obviamente nosotros nos paramos en 4 pilares fundamentales para dar seguridad, que tiene que ver en la formación y la capacitación. Nosotros no creemos que el cadete cuando sale del instituto ya se tiene que olvidar, sino que apostamos a la capacitación permanente. La mejor arma que tiene un policía es la capacitación. Eso lo va a ayudar. Después cada especialidad se va a profesionalizar, pero la capacitación es fundamental para poder resolver contra lo que se enfrenta todos los días. Lo otro es el control civil. La otra pata, el despliegue policial, que ahora después les digo cómo lo hicimos. Y la otra, la tecnología. Pero la tecnología, cuando uno piensa en tecnología, no es solamente cámaras, no es solamente ahora el famoso reconocimiento facial, que lo utilizan toda la fuerza, no lo utilizamos solo nosotros, pero bueno, algunos jueces nos lo prohíben a nosotros. Nada más. No solo cámaras, no reconocimiento facial, no inteligencia artificial, sino también un área de criminalística y de científica que esté a la altura de la circunstancia. Nosotros trabajamos con un despliegue de 19.500 hombres y mujeres en la calle en la prevención, con 12.300 cámaras en la prevención. Pero una vez que los hechos suceden, hay que resolverlos. Y si bien este despliegue, el despliegue territorial que nosotros tenemos, que está basado en 3 efectores, porque no es que se tira al personal a la calle, sino que se basó en el mapa del delito. Necesitas estadísticas, si no, no sabés cómo abordar la problemática. Un motochorro no lo podés atacar con una persona que esté parada en una esquina, con una parada, con una unidad básica de gestión o como lo quieran llamar. Tenés que ir con investigaciones, con las unidades de investigaciones, con motorizada, con las cámaras. Ahora, para saber qué tipo de modalidad tenés que atacar y no caer en el famoso saturemos. Históricamente, ¿qué se decía? Che, se está desmadrando tal barrio, bueno, saturemos, 50 policías. Eso nos dura una semana, 10 días, porque después tenemos que agarrar esos 50 policías y ponerlos en otro lado. Entonces, ¿cómo ir de forma directa y quirúrgica teniendo datos? Creamos un mapa del delito que está en la página web, somos la única jurisdicción que publicamos en página web el mapa del delito. Lo otro que nos basamos es en las migraciones internas. ¿Qué son las migraciones internas? Los movimientos que tienen los barrios. Esta ciudad
cosmopolita, no es lo mismo la zona norte que la zona centro que la zona sur. Y a su vez no es lo mismo durante el día. Entonces las migraciones internas tienen que ver con los movimientos que tienen los barrios. Por eso ustedes van a ver mucha más gente de a pie durante el día y más patrullajes a la noche. Porque a la noche baja la densidad de las migraciones y los movimientos de los barrios. Y lo que actuamos es en prevención desde el patrullaje y desde el centro de monitoreo. Y la otra es la jurisdicción, la cantidad de manzanas que se le otorga a cada comisaría vecinal y comisaría comunal. Ahora, esto nos da un algoritmo que te dice cómo tenés que distribuir el personal para cubrir de tal manera, pero ahí, como siempre lo digo, uno puede comprar la mejor tecnología, uno puede tener lo de punta, pero si no tendríamos el compromiso, el profesionalismo y la vocación de los hombres y mujeres, de nada serviría. Y ahí es donde entra la experiencia también de cada comisario que lleva adelante. Y como les decía antes, esto nos permitió disminuir todas las modalidades de los delitos, pero una vez que se comete el hecho, ahí aparece algo que es fundamental, que es, y hago así porque está el superintendente Claudio Zapata con su equipo, que es criminalística y es científica. Es el dato ese preciso que te va a permitir resolver lo que estaba muy bien comentando recién Ricardo. Y no es, digo, voy saltando también los temas, no es solamente contar la historia. Ustedes le ponen luz a algo, le ponen luz al trabajo policial para que la gente sepa cómo también uno lo cuida, pero le ponen luz a unas causas que a veces se pretenden que se apaguen desde algunos sectores y ustedes la mantienen en un lugar que sigue la investigación, van obligando a que siga la investigación y que se pueda resolver. Disculpame, vos sabés que lo que uno encuentra por experiencia es una situación inédita en esta jurisdicción. Lo que pasa en la capital es, yo lo voy a decir porque, bueno, es mi convicción, es una isla. La mayoría, si ustedes ven el programa que hacemos, la mayoría de los casos impunes están en las provincias y generalmente quedan impunes más allá de las malas investigaciones, porque hay malos jueces, hay malos fiscales, digo malos, como también hay muchos intereses, hay muchísimos intereses que tienen que ver con la política, claro está. Podría dar infinidad de ejemplos, no lo voy a hacer, pero hay muchísimos ejemplos. Pero cuestiones como esta, primero son fundamentales. Me acuerdo de los operativos Saturación. Todo era una película cómica. El problema estaba en colegiales, todos iban a colegiales. Todo lo demás, y bueno, si están todos colegiales. El problema era algún barrio que lindaba con la General Paz, todos para ahí. Pero es una película cómica. Esto es racional. Ustedes van a decir, pero los delitos siguen. Siempre va a haber delitos, amigos. Siempre va a haber delitos, porque hay una tendencia humana a la transgresión. Que sea poco, que sea controlable, eso es lo que uno desea. El índice que generalmente se suele dar ese índice para manifestar el grado de seguridad o inseguridad en determinada región. El índice de homicidios ha bajado muchísimo. Ahora, yo pido el índice de homicidios en la provincia de Buenos Aires y no me lo dan. O te dan tres. O te dan tres números. O te dan tres números, sí. La fiscalía es uno, la generalmente, policía es otra. No, eso es cierto, iba a decir el tema de la fiscalía. Normalmente uno lo consigue con las fiscalías. Fiscalía tiene un sistema. Antiguamente existía aquí, a nivel nacional, el Registro Nacional de Residencia, todavía existe. Pero de ahí uno sacaba, porque todas las provincias mandaban, está bien que había que ver en aquel entonces qué mandaban y cuándo mandaban y cómo mandaban. Todas las provincias mandaban el registro de hechos delictivos con intervención policial, ¿te acuerdas? Hechos delictivos con intervención policial. Que nosotros lo traducíamos malamente como delito, porque algunos no eran delitos, o habría que ver si eran delitos. Entonces después estaba la discriminación en cuántos procesados, cuántas causas en trámite. Eso daba una cifra, daba cifras. Que era rudimentario, que era anticuado, que tenía muchos defectos, es cierto. Pero había algo. Ahora hay más.
Si no fuese porque uno pide en las jurisdicciones, acá uno lo encuentra. Él me lo puede dar, por ejemplo. Yo le pido la estadística de delito, me la da. Pero si yo se la pido a Río Negro, me pega una patada en el culo que me hacen volver a Buenos Aires. De hecho, me pasó. No es que estoy diciendo una cosa que... no, me pasó en Río Negro. No es que no tengan delito. Por empezar, volvemos a Emil Durkheim, famoso sociólogo clásico. No puede haber una sociedad sin delito. Muchachos, pongámonos de acuerdo. Es duro decirlo, pero no puede haber una sociedad sin delito. El tema es que las cifras sean tolerables, que nos permita vivir medianamente. Y cuando se cometan que haya consecuencias. Y que cuando se cometan haya consecuencias, porque una de las prevenciones importantes o principales, y esto es criminología pura, es la efectividad de la investigación. O sea, el que las hace las paga. Lo decía Beccaria en el siglo XVIII. El que las hace las paga. Aunque sea penas cortas, pero efectivas. Pero si lo hiciste y te lo comprobaron, hermano, ¿qué arresto? Lo que pasa es que también vamos a otras cuestiones que tienen que ver con instituciones que andan mal desde el principio, como el tema de la cárcel. Pero no me quiero meter en eso. Me quiero meter en lo otro, que es de lo que estaba hablando de Alessandro y yo lo interrumpí. Olvídense de un momento histórico en el cual no haya delito. La paz del cementerio únicamente. No existe eso. Pero que sí que sean tolerables. Para que se pueda sobrellevar, hace falta esto. Laburar con inteligencia. Laburar con inteligencia y laburar con elementos. Los elementos de la criminalística, los elementos de la medicina forense. Bueno, inteligencia criminal, Ricardo, porque después nos procesan, si no, nos van a denunciar, si no después. No, obvio, no, está bien, claro, inteligencia criminal. Una vez un periodista me dijo, pero esa es la inteligencia de los criminales, no, animal, esa no es otra cosa. En serio, lo digo en serio, son anécdotas que uno tiene después de tantos años de periodismo. Pero bueno, no lo quería interrumpir. En realidad es eso. Y el que las hace las paga, tratar de disminuir la cantidad de delitos. Y otra cosa, que es lo que yo se los había dicho y la verdad que tengo muchas ganas de decirlo, por más que lo interrumpa unos minutos más. Hay quien piensa que el sistema penal, o sea, que el sistema penal es lo peor de la casa. Uno si recibe invitados, no los recibe en el living comedor, no los lleva al lavadero o donde está el tacho de basura. Bueno, eso es el Código Penal, lo peor de una sociedad. ¿Sí? Bueno. Lamentablemente hay infractores. Y no estoy hablando ni de pobreza, las infracciones se dan a todo nivel. Claro, cuanto uno peor vive, más posibilidades hay de que ese caudal, si nos imaginamos un río, el río desborde. Bueno, es lo que está pasando a nivel nacional. Pero bueno, a lo que iba es, hay quien piensa que el sistema penal es dañino porque no soluciona los problemas, sino que causa más problemas. Simbólicamente, yo le podría decir que el sistema penal sí es violento, porque siempre es violento ver un tipo esposado. Sí, es violento, pero es la menor violencia posible frente al objetivo que es resolver un caso y darle seguridad al público, o por lo menos saber eso, el que las hace las paga. Hay quien piensa que eso está mal. Entonces, como el sistema penal, en su concepción de reprimir a alguien que cometió un delito, eso está mal. Al tipo no hay que reprimirlo. Por eso alguien alguna vez desde un púlpito televisado para todos los canales dijo, esos muchachos que desde la tribuna ni siquiera ven el partido, sino que alientan, no es más que favorecer la delincuencia de los barra brava. Ahora, hay gente que piensa que el derecho penal es malo y hay que eliminarlo. Pero como no es lo suficientemente honesto desde el punto de vista intelectual para decir, eliminemos el derecho penal y busquemos definitivamente otras formas de arreglo al conflicto, ¿qué hace? Apuesta al derecho penal mínimo. O sea, es un cobarde.
el derecho penal mínimo es la manera de pensar o la doctrina de Raúl Eugenio Zaffaroni. Por eso está mal, porque si uno quiere eliminar el derecho penal, que tenga las pelotas para decirlo y no llevar a este pequeño derecho penal. Es como el que dice, yo estoy en contra de la tortura, pero la verdad es que sin tortura yo no puedo resolver los crímenes. Hagamos una cosa, hagamos una torturita. Estoy hablando de principios. Del principio después se baja a la tierra y pasan las cosas que pasan, que nosotros vemos, y de parte de la autoridad que trata de solucionarlas de acuerdo con su criterio y con sus elementos. Pero en definitiva, todo nace de una idea. La idea que carcome en este momento a la Argentina es esa idea del derecho penal mínimo, que no deja de ser una vía de escape para los cobardes que no se atreven a decirle a ustedes, no quiero más derecho penal. Porque ahí se meten en una discusión que vaya a saber uno si salen bien parados. Siguiendo la línea que muy bien marcaba Ricardo, no es así nomás lo que está diciendo él. Y esto no fue una cosa de casualidad. Esto se buscó. Hay muchísimos abogados, que hoy muchos son jueces y fiscales, que fueron formados por esta doctrina. Y sin darnos cuenta, en esto de no tener consecuencias, hoy nos encontramos, y esto yo lo digo con todas las letras porque muchas veces me quieren tirar, como digo yo, del otro lado del mostrador, cuando hablamos de la gente que viene de otros países y delinque. Yo no quiero delincuentes ni argentinos, ni peruanos, ni de ninguna nacionalidad. No quiero delincuentes. Ahora, ¿por qué vienen a delinquir acá? Porque la ley les resulta mucho más amigable. Y entonces ahí es donde empezamos a relativizar todo. Y del relativismo al cinismo hay un paso muy cortito. Porque es todo, dale, pasé un semáforo en rojo, no pasa nada. ¿Y si matás una familia? Y lo peor de todo, ¿por qué si cruzás acá a Uruguay manejas bien? Bueno, acá no pasa nada. Escuchame una cosa, es un pibe, déjalo. No, es un pibe. Primero tiene que tener derecho a defenderse. Primero y principal. Segundo, la víctima también tiene que tener derecho. Y tercero, al pibe no hay que darle lo mismo que un adulto. Estoy de acuerdo, no lo mandemos a Marcos Paz, pero lo que no le podés decir es que es todo lo mismo. Porque lo que venimos haciendo del año 82, y con esto lo recalco, 82, porque después nos desgarramos las vestiduras desde algunos sectores hablando de la democracia, y la ley penal juvenil que nosotros tenemos hoy, la decretó un gobierno de facto, la firmó Videla. Y nosotros llevamos más de 30 años de democracia y no pudimos sentarnos. Nos sentamos en el Congreso a definir el Día de la Mandioca, pero no podemos sentarnos a discutir una ley penal juvenil que le ponga luz a los hipócritas. Porque es mentira que escondiendo los hechos de un menor que comete un delito lo estás ayudando. Porque ese pibe o mata o muere en un enfrentamiento, porque son instrumentalizados por las bandas delictivas. Entonces ese pibe lo que lo estás haciendo vos es condenarlo desde esto que bien está diciendo Ricardo, que es barrer bajo la alfombra, total no se ve. Y hoy la sociedad lo ve, hoy se cansó. Gritan, hacen mucho ruido, pero cada vez son menos. Sí, hay que estar atento porque aprovechan oportunidades. Cuando vino la pandemia, la primera decisión que tomaron es encerrarnos a todos nosotros y liberar a los presos. No, muchos volvieron y al otro día los tuvimos que detener nosotros con la policía de la ciudad. Pero aparte hay otra cosa. Primero porque no sabés la cantidad. Porque nunca blanquearon la cantidad en función de las estadísticas. Nunca dijeron cuántos. Nunca. Nunca dijeron cuántos eran. Pero aparte, más allá, ahí te das cuenta la concepción que bien marcaba Ricardo de fondo. Porque es cuando vos estás liberando a un tipo que tuvo un proceso justo, que se pudo defender, que se sentó ante un juez, que lo condenaron y está cumpliendo una condena y vos lo liberás porque viene una pandemia y cerraste el país, ¿de qué pensás que va a vivir ese tipo? Entonces lo que están marcando es la ideología. Y en seguridad no hay ideología, no hay bandera política. Cuando uno piensa en la seguridad, rápidamente se le viene a la cabeza el bien más preciado que es la vida
o los bienes materiales, pero sin darnos cuenta perdemos miles de derechos. No puedes ir a la plaza con tu hijo, no puedes abrir tu comercio. Y cuando te diste cuenta, perdiste lo mejor que tenemos, que es la libertad. Y no nos podemos naturalizar, no nos podemos acostumbrar. Porque mientras más relativizamos, insisto con esto del relativismo al cinismo, hay un paso muy chiquito. Y todos nos acostumbramos. Y es mentira que es una cuestión de recursos. Porque lo primero que te dicen es, la ciudad es rica. No, acá lo que hubo es una decisión política. Posiblemente yo pueda comprar más cámaras que otro municipio, pero ese municipio no necesita tener 12.000 cámaras. Ese municipio necesita tener 50 cámaras y ponerlas en el lugar correcto. Y lo primero que tiene que tener son datos, que es el mapa del delito. Y lo primero y principal es apoyar a los hombres y mujeres que nos cuidan todos los días. Porque también hay una política sistemática de demonizar a los policías. Y esto también hay que decirlo. Porque rápidamente te dicen, no, es el represor, mirá. Digo, si hoy empiezan a tirar tiros, de allá para acá nosotros nos vamos a ir corriendo, ellos van a ir corriendo para donde están los tiros. Eso es la vocación que tienen los hombres y mujeres de cualquier fuerza, Y esto también lo destaco, seguramente acá habrá gente de muchas fuerzas. Lo que la política no logra unir, lo unen las vocaciones entre ellos. Todos los días se ponen en la calle, policía de la ciudad, policía de la provincia de Buenos Aires, policía federal, y salen de esta maldita grieta que se arma desde la política y tienen un solo objetivo en común. Pero por supuesto, no son robots, se enferman, son papás, son mamás y enfrentan todos los días los mismos miedos que cualquiera de nosotros. Así es. Y lo peor de todo es que una comisaría, como siempre digo yo, todas las áreas, ¿no? La policía, todas las áreas son importantes, no es que unas más o menos importantes, porque es un tremendo engranaje con muchísimos dientes que hace que esto gire, pero la comisaría es la que atiende las peores bajezas de nuestra sociedad. Tal cual. Y las herramientas que le damos cada vez son menos. Entonces ahí donde tiene que estar la decisión política de jugar a fondo, que en la ciudad la tuvimos, la tenemos y la vamos a seguir teniendo, porque va más allá de un ideal político, va más allá de una bandera partidaria. No podemos naturalizar que no se puede salir a caminar tranquilo de tu casa al trabajo y del trabajo a tu casa. Y en eso es donde trabajamos, y en eso es donde estuvo la decisión política, y en eso es donde se invirtió. Y actuamos en la prevención, como les decía antes, y cuando el hecho se comete, yo con orgullo digo, nosotros tenemos casi el 80% de efectividad en la resolución de homicidios dolosos aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Son tasas europeas. Desde científicas se han resuelto casos increíbles y apasionantes que no se podrían haber resuelto y hubieran quedado impunes. Y eso es la decisión política. E insisto, no alcanza solamente con comprar lo mejor, porque lo que te da lo mejor es el material humano. Pero bueno, nos quedamos con eso, Marcelo. No queremos dejar de pasar al momento de las preguntas. Bueno, y ahora sí pasamos al momento que más les gusta a ustedes, que es cuando ustedes participan, cuando ustedes preguntan, cuando ustedes hablan. Vamos a iniciar con Melanie Zambrana. Levante la mano, Melanie, por acá adelante, ahí te alcanzamos el micrófono. Mientras tanto, aprovechamos a contarle a todos los vecinos que al finalizar esta entrevista están todos invitados a quedarse porque hay un bonus track, porque hay una sorpresa. Como bien mencionaba Marcelo, está miembros de la superintendencia, está Claudio Zapata, que nos va a estar enseñando acerca de cómo recolectan huellas dactilares, acerca de cómo ven patrones de sangre, cómo ven fluidos, etcétera, etcétera. Así que cuando demos por finalizada esta entrevista, los invitamos a quedarse para que participen de esta gran experiencia. Ahora sí, adelante, Melanie. Buenas tardes. ¿Nos escucha? A ver, pasámosle un cachito. Mira. Ahora sí. A ver ahí. Hola. Ahora sí. Buenas tardes, Melanie. ¿Qué tal? Buenas tardes para todos. Bueno, un placer. Siempre veo su programa, soy muy fanática. Y quería consultarle qué se siente entrevistar a los imputados a veces. ¿Cómo se siente usted? Y uno se va haciendo la piel, ¿no? Es la primera vez que yo entré a los tribunales, porque fui empleado judicial, fue mi primer trabajo, soy empleado judicial en el juzgado de instrucción número 8. La primera vez que vi un tipo esposado se me puso la piel de gallina, no estaba acostumbrado.
como le puede pasar a mucha gente, uno no está en ese ambiente. Y con las entrevistas pasó lo mismo, uno se va curtiendo en ese sentido. No es para nada agradable. No estamos hablando de filosofía, ni de poesía, ni de literatura. Estamos hablando, como dijo Alessandro, de lo más bajo, de lo peor de la condición humana. Por eso aprovecho para decir que yo no creo que nadie nazca delincuente. No hay un gen delincuente. Contrariamente a lo que se opinó durante muchísimos años, siglos diría yo, sobre todo en Europa. Pero no deja de ser una forma de colonialismo también, pensar así. Basta leer algunos pasajes de Darwin, y no voy en contra de la teoría de Darwin, pero la descripción que hace de los ONA es la que hace una persona instruida respecto de un subhumano. Bueno, y también se repitió con relación a los delincuentes en muchos tratados de criminología. Yo no estoy a favor de que haya un gen delincuente. Yo lo que estoy a favor es la vieja dicotomía entre Lombroso, Cesare Lombroso, médico italiano, cirujano, que fue el creador de la ya archivada antropología criminal, de que hay una especie que no llega a ser el Homo sapiens, ni tampoco llega a ser el mono, sino que es un homo delincuente. Vendría a ser una especie de elefante en un bazar. Mete al tipo en una sociedad y hace delitos. Bueno, soy más de la idea de Tolstoy. Ustedes saben que Tolstoy y Lombroso se unieron, tuvieron una reunión, contrariamente a lo que Tolstoy quería. Eso fue por Sofía, si mal no recuerdo el nombre de la mujer de Tolstoy, que era fanática de la teoría lombrosiana, la teoría del hombre delincuente. Acá tuvimos un hombre delincuente hecho y derecho, el petiso orejudo, cuya maldad estaba en las orejas, por eso lo operaron de las orejas. Ustedes lo saben todo esto. Entonces cuando se reunieron. Lombroso, no se quería reunir Tolstoy porque pensaba que Lombroso iba a salir de la reunión o del té pensando que Tolstoy era un esquizofrénico y un delincuente en potencia. Y Tolstoy, además, no quería hablar o intercambiar ideas con Lombroso porque pensaba totalmente diferente. Yo soy más de la idea de Tolstoy, es decir, el delito es producto de crisis sociales. Muy resumidamente, muy resumidamente. No sé por qué venía el tema de que no creo que la gente nazca delincuente, por aquello de que si vos pensás que a la gente nace delincuente, lo maltratás. Ya no es un ser humano. Y entonces pasan cosas como las que suelen pasar en las cárceles argentinas o en las cárceles de muchas partes del mundo. Pero bueno, ya nos desviaríamos del tema. Si te respondí bien. Sí. Continuamos con las preguntas. Vamos con... A ver. Matías Tortela. Matías, levante la mano. Por allí, ahí te alcanzamos el micrófono. Buenas tardes. Hola, ¿ahí se escucha? Se escucha. ¿Qué tal? Bueno, Ricardo y Marcelo, primero felicitarlos por su recorrido. Y segundo, voy a partir de una opinión personal. A mí yo soy fanático de los thrillers, fanático de todo lo que significa la criminología, el estudio, la investigación, el periodismo. Estoy estudiando periodismo. Yo tengo la concepción de que Argentina es un lugar en donde se espectaculariza mucho los crímenes o la escena del crimen. ¿Y qué pasa cuando un periodista tiene que crear un imaginario social a partir de una escena de crimen que tiene que, digamos, escribir, relatar en un medio de comunicación, sea en tele, en diario o en radio? ¿Y qué pasa con lo que nos quedamos nosotros? ¿Y cuál es la puja que hay atrás? ¿Qué pasa cuando se dice una noticia y lo que vos tenés que salir en los recovecos a luchar por tu postura, o hay un montón de cosas que se te oponen a lo que vos escribiste o dijiste? No sé si se entendió lo que más o menos... ¿No? Vamos a ver. Soy un rizomático de... Vamos a ver.
Vamos a empezar por el final. Claro. Que vos tengas una opinión Sí. y el editor tenga otra es lo común en el periodismo. Supongo que también entre investigadores debe haber en ese grupo personas que piensan que se debe ir por un lado y otros que piensan que se debe ir por el otro. Pero siempre uno es el que decide. ¿Sí? El editor decide. El editor, para que tengan una idea, es el que pone el título. Por eso muchas veces a mí me putearon por eso. Usted puso el título de cosa y eso está mal. Usted no leyó la nota. Yo el título no lo puse porque no es mi función. Pero bueno, el público no tiene por qué saberlo. A lo que voy es discusiones en ese sentido, por dónde va la nota, si la nota hay que enfocarla. El caso de Cabezas, o el caso de Nisman, o el caso de... Es decir, hay dos maneras de ver, desde quien tiene que informar. Uno puede empezar por el cadáver e ir dando vueltas alrededor del cadáver, con lo cual necesita la fuente de los amigos, en la medida en que que puedan decir una palabra o que se les pueda arrancar una palabra. Pero empezar desde ahí y llegar a lo político, o empezar por lo político e ir bajando hasta el cadáver. En realidad, más allá de que se llegue o no se llegue, no estoy hablando de eso, son formas de encarar la comunicación. En realidad cada uno hace lo que está preparado profesionalmente para hacer. Van der Kooi va a empezar con la política y yo voy a empezar por el cadáver. En algún momento por ahí coincidimos. Me acuerdo una reunión con Nelson Castro a propósito del caso Nisman, una reunión con Nelson Castro donde discutíamos justamente eso junto con una fuente del caso. Y discutíamos eso. Empezamos por arriba, yo dije Cabeza porque pasaba exactamente lo mismo. Empezamos por arriba y vamos llegando hasta el cadáver, o empezamos por el cadáver y vamos llegando hasta arriba. No tiene respuesta. Desde ese punto de vista no tiene respuesta. No sé qué otra parte tenía tu pregunta. Perdón, era eso. Yo en eso me gustaría sumar una cosa a lo que dice. Claro. No sé si fue exactamente tu pregunta, pero te digo lo que despertó en mí. Hay algo que algún funcionario hizo quedar mal, que es la sensación de inseguridad. Sí. La hizo quedar mal porque banalizó, pero la realidad es que uno tiene sensación de inseguridad. Y hay una teoría la verdad que muy fascinante ahora, con todo la tecnología trae las redes sociales, Instagram, con lo bueno y con lo malo, que se llama la teoría del mundo malo. Entonces vos prendés la tele y todo malo, asesinato, y cómo va eso generando en vos algo que es una sensación. Yo siempre cuento el caso de la famosa Traffic Blanca, que se la pasó secuestrando chicos, chicas, en nuestro país. Yo llegaba a mi casa y tenía al frente interno mi vieja, mi señora, mi cuñada. Marcelo, la Traffic Blanca anda por acá. Le digo, pero a ver, la Traffic Blanca le deben de hacer el motor una vez por semana, porque están todos lados. Y a la vez. Y a la vez. La Traffic Blanca existía. No, la Traffic Blanca existía. No, el caso Candela, él va a tener seguramente muchos más detalles. No, que se use una Traffic en los delitos no significa que sea la Traffic Blanca que le sacaba los órganos a los pibes. No, pero yo les quiero contar algo. La Traffic Blanca existía. La Traffic Blanca era una Traffic que utilizaba gendarmería para hacer inteligencia criminal, específicamente contra narcotráfico. Y acá entramos en esa famosa frase, ¿el crimen es organizado? Sí, no es una frase de película, es real. Y se organiza mucho más rápido que nosotros. Entonces, ¿qué hicieron los narcos de la 1114? Crearon un Facebook y dijeron, esta es la Traffic que secuestra a nuestros chicos. Y se encargaron de hacer una red, de tener en tiempo real y saber dónde estaba la Traffic haciendo inteligencia. Porque eran los propios vecinos los que se encargaban de decir, acá la vi, acá la vi. Es cierto, no, absolutamente sí. Pero toman un mito urbano que venía de antes. Ahora, así podría darle miles de casos, ¿no? Los famosos identikit
y cuando investigaron cibercrimen de la policía de la ciudad, encontraron que ese identikit estaba subido a internet, que era de no me acuerdo de qué estado de Estados Unidos, que lo habían condenado y fue una operación política, también sabemos de dónde fue esa situación. Pero digo, yendo a lo de los medios específicamente que nos une, porque también acá tendemos, siempre en la Argentina somos extremistas, ¿no? Y muy pendulares. Acá decimos mano dura, pum, sale uno y te pega un cachetazo. No, pará, mano dura no es eso. Mano justa. Entonces, la situación de la delincuencia no tiene que ver con la rotura social, no tiene que ver con las políticas de Estado, tiene que ver o la culpa de la policía que no hace nada. Entonces vos pretendés que un policía agarre, y insisto, vuelvo con esto, ¿no? A un adicto o a un pibe de 14 años y le hable, no, mirá lo que pasa, el policía está formado para otra cosa, esas son políticas de Estado. O si no, la culpa la tienen ellos. Porque son ellos los que le dan manija a la sociedad y lo que están haciendo es... No, ellos le ponen luz, algunos lo harán con más vehemencia, y puede ser que hasta alguno lo haga con una intencionalidad. Ahora, después los que deciden son ustedes, el pool, somos nosotros. Entonces, digo, no quedar preso de eso, es verdad, fíjate cómo fue cambiando hoy la metodología, que lo discuto con muchos editores, más que nada en la tele. Vos antes prendías la tele y te decían un crimen o veías un delito y te decían arriba dónde era. Tal localidad, ciudad, ¿no? Hoy no te dicen nada. Entonces vos no sabés si fue en la capital federal, si fue en la provincia de Buenos Aires, si fue en alguna provincia del interior. Y eso va calando también en vos y te genera la sensación. Por eso también es importante acercar a la institución que nos tiene que cuidar al vecino. Uno de los peores problemas que yo me tuve que enfrentar cuando hicimos el traspaso y empezábamos a crear la policía de la ciudad. Nosotros íbamos a los barrios y vos te encontrabas con cualquier señora y te decía, no, a la plaza podés ir hasta tal hora, en esa casa venden droga, allá pasa tal cosa. Ah, ¿y el comisario cómo se llama? No, ni idea. ¿Cómo ni idea? ¿Cómo llegamos al divorcio tan grande del vecino con el policía? Entonces creamos algo que no lo inventamos nosotros, porque había comisarios que sí lo hacían, lo que pasa que nosotros lo sistematizamos, que es el programa Comisaría Cercana, muchos lo deben conocer, o Comisarías Abiertas. Los primeros jueves de cada mes, los comisarios abren las puertas a todos los vecinos. Porque el mejor socio que nosotros tenemos es el vecino. La responsabilidad de la seguridad es nuestra, absolutamente nuestra, y ninguno se tiene que exponer. Ahora, yo no puedo interpretar cuáles son las necesidades de ustedes. Yo tengo que venir acá y escucharlos. Tengo que escuchar sus problemáticas y después actuar en consecuencia. El PowerPoint resiste todo. Nosotros ahora nos metemos, yo te digo, ¿cómo te soluciono la vida? El PowerPoint. Después la realidad es otra cosa. Por eso es necesario generar este vínculo y más que nada con la institución. Que uno de los mayores problemas que tiene la provincia de Buenos Aires es el vínculo roto con la policía de la provincia de Buenos Aires. Y créame, siempre tenemos gente mala, como tenemos en todas las actividades. Tenemos maestros buenos, maestros malos, políticos buenos, políticos malos, policías buenos, policías. Son muchos más los buenos que los malos. Lo que pasa que también, insisto con esto y volvemos a esta demonización que hay de la policía, cuando uno comete un error, van contra la institución. Es la policía. No. Fue un tipo o una tipa que estaba usando un uniforme y no tiene los valores que tienen los miles de policías todos los días. Pero es esa persona, no es la institución policial. Y insisto con esto y recalco porque no es casualidad, como decía bien Ricardo, lo de el Código Penal, lo de esta cosa no tiene que ser punitivo el Código Penal, no pasa nada, déjalo, no es así. Las cosas tienen que tener consecuencias para que una sociedad uno se pueda resolver en comunidad. Fíjense, hablando de eso, que decíamos que el Código Penal representa que nadie cumpla con esa ley. Que cumple con esa ley es un delincuente, el que matare a otro. Nadie la quiere cumplir, pero hay gente que lo cumple. Lo que quiero decir es lo peor que tenemos. Desde el año 22 tenemos el mismo Código Penal con más de 900 reformas. ¿Qué tipo de sociedad somos que no nos ocupamos de lo peor que tenemos? De la peor parte de nuestra conciencia, de la peor parte de nuestra política, de la peor parte de nuestra vida.
¿Cómo no nos ocupamos de eso? ¿Por qué no nos ocupamos de eso? Desde el año 22, más de 900 reformas y el código sigue ahí. Todavía está como delito el duelo. El duelo con el padrino. Todavía está. Y se atrevieron, es discutible, por ahí hay gente que está de acuerdo, por ahí no, se atrevieron a eliminar el infanticidio, que yo no sé si era necesario eliminarlo. O sea, dejamos cosas que tienen que ver con nuestra vida cotidiana, se las dejamos en manos a quién sabe quién está en el puesto 22 de la lista de diputados. Se lo dejamos a ese tipo o a esa tipa. Se lo dejamos así como no importa. Y ahí está el Código Penal. Es un lastre. A esta altura del partido es un lastre. ¿Hay que modificarlo? Sí, hay que modificarlo. Yo quiero agregar algo que Ricardo marcó y dijo y por ahí pasó. Algunos por ahí lo saben, otros no. La policía de la ciudad, aquí en la ciudad de Buenos Aires, en la capital federal, se tiene que manejar con el proceso acusatorio de la Fiscalía General de la Ciudad, que tiene un código. Se tiene que manejar con los jueces nacionales, que son los jueces de instrucción, que tienen otro librito. Y según el delito, con los jueces federales. Yo soy abogado, creo que ellos tienen una maestría en Derecho, porque cada vez que tienen que llamar para hacer una consulta, no sé cómo hacen. Y todavía seguimos dando vueltas. Claro. Juicios por jurado. Ahora el juicio por jurado, claro. Santa Fe hace muy poco que tiene juicio oral. Oral. ¿Saben con qué caso? Con el de Fraticelli. El caso de Fraticelli dio vuelta a la legislación de toda una provincia. Ahora usted me va a decir, todas las provincias son importantes, pero no es Tierra del Fuego, es Santa Fe. Es Santa Fe. Perdóname, Ricardo, algo peor. Más de la mitad de los jueces federales y fiscales federales es Santa Fe, que algún problemita tiene Santa Fe con el narcotráfico, ¿no? No están nombrados. No te escuché. La mitad de los jueces federales de Santa Fe de Rosario no están nombrados. Ah, no están nombrados, sí. El mapa judicial, tenemos un camarista en Calamuchita, pero no tenemos jueces federales ni fiscales federales en Rosario. Bueno, pero llega un punto en que ya no es que se arreglen los rosarinos. No, escúchame. Perdón. No es esto que acaba de decir, estamos a 300 kilómetros. Saca nomás. Nosotros la relación que tenemos con el Gran Rosario, cuando uno ve las llamadas que se dan, la 1114, 2124, Villa 31, la comunicación con San Martín y el Gran Rosario es tremendo. Bueno, pero de eso yo con la pandemia me enteré que existe el AMBA. Está fantástico, está muy bien. Yo no quiero dejar de ser porteño, pero bueno, me dicen que soy ambeño, qué sé yo, no sé, ambeño. Pero la comunicación que hay entre las bandas organizadas del sur de Rosario, el norte de la provincia de Buenos Aires y la capital federal, es evidente, menos para Bernie. No, pero ¿sabes qué pasa? Nosotros hacemos mucha cagada, es cierto. Hacemos macana, a veces no sabemos, necesitamos orientación en algunas cosas. Por ahí nos llamamos cuando deberíamos llamar, otras veces llamamos y nos mandan a la miércoles. Está bien, hacemos macana. El periodismo que tiene un contacto directo con ustedes y hacemos macana. Pero también que un filósofo lo dijo, ser es ser percibido. Por eso Bernie anda siempre en todos lados, porque si no se lo percibe, no es. ¿Entienden a lo que me refiero? Como Tom Raider. Bueno, en definitiva, ese tipo de funcionarios, como aquel que dijo que hay una sensación de inseguridad, como hay sensación de frío, de calor, es gente que a mí me hace mal. Yo prefiero, antes de escucharlos, de ver lo que hacen y lo que no hacen, y que están ahí, que esto, que lo otro, yo prefiero ir a jugar a los jueguitos de la computadora. La verdad, no, usted es un irresponsable. Es que ya los conozco.
los conozco desde hace más de 40 años. ¿O ustedes se piensan que Bernie es el único que ha habido? ¿Sabe cuántos Bernie hubo? Un montón. Pero bueno, eso. Hacemos una pregunta más de nuestro querido público, si te parece, para cumplir un poco con el tiempo establecido, Ricardo. Damos por finalizada esta parte del encuentro. No se olviden que tenemos el bonus track de la superintendencia mostrando el tema de las huellas y demás. Así que vamos a llamar a Patricia Gleiser, ¿puede ser? Patricia, por aquel lado, ahí te alcanzamos el micrófono, Patricia. Un segundito. Buenas tardes. Hola, ¿se escucha? Sí. ¿Se escucha? Buenas tardes a todos. Es un placer enorme estar acá. Un gusto enorme. Yo lo voy a llevar a un caso muy hacia atrás, pero que tiene alguna vigencia. El caso Norma Mirta Pejerec. Uno de los primeros femicidios, porque Sí. es un caso así. La idea es que yo lo que quiero preguntarle a usted, en ese momento, el año 1960, se habló de que había sido como una especie de venganza Sí. por el tema de que el Estado de Israel, en una misión genial, se llevaron a Adolf Eichmann, que había venido en los años 50, gracias a sabemos a quién, y había estado acá escondido. Se lo llevaron y cuando llegó a Israel se descubrió. Sabe que no estaba escondido, ¿no? ¿Cómo? Sabe que no estaba escondido, estaba laburando en la fábrica. En la Mercedes-Benz. En la Mercedes-Benz. Sí, pero está bien. Bueno, se habló mucho de que había sido un caso de venganza por, Sí. por ese tema. Sí. Me gustaría mucho saber su opinión sobre ese caso que quedó, digamos que quedó impune, porque no se resolvió como había sido correspondido. Quien está entablada sabemos que no es la chica. Hago nada más una salvedad, nomás Sí, un cómo no, comentario. cómo no. Es maravillosa la memoria, la capacidad resolutiva en tu memoria, Ricardo, porque te pueden mencionar cualquier caso de cualquier año y, ahí, tac, y enseguida vos tenés nombre, fecha. Es una cosa de locos. Fue un caso muy un caso emblemático, Fue un caso emblemático. Lamentablemente parece Gracias, quedó, no, por nada, al contrario, gracias por la pregunta. Quedó perdido en el tiempo, pero es un caso que representa todos los casos impunes que ha habido desde entonces hasta acá. Los representa a todos porque todo lo que estaba mal se hizo ahí. Todo. El 29 de mayo del año 62, en la ciudad de Buenos Aires, no se escuchaba el volar de una mosca, porque la CGT decretó un paro general a medidas económicas de Álvaro Alzogaray. Teníamos un gobierno constitucional. Sí, constitucional. No, pues estaba Guido. No hay gente muy joven, ¿no? Porque si no, si ustedes saben que en este mismo, hay un poquito ahí levantan la mano. Mirá. Presidente del Senado, cuando lo deponen a Frondizi, los militares querían ser ellos los protagonistas y en un juego de viveza entre la Corte y el Senado, lo nombraron a Guido antes de que el general, que no me acuerdo el nombre, que quería ser presidente, pudiera ser nombrado, ser designado. Tenía, sí. Yo me acuerdo del 62 porque Roma le atajó el penal a Delem. Bueno, Norma Mirta Pejerec, 16 años, familia judía. Era una chica, iba a ser odontóloga, quería ser odontóloga, una chica como tantas otras. Y ese día se le ocurrió, 29 de mayo del año 62, se le ocurrió ir a la clase de inglés particular. A unas 15, 20 cuadras de su casa. Y le dice a su amiga, pero acompáñame, porque iban juntas, una amiga del colegio, iban juntas. Estás loca vos, ¿y cómo volvemos? ¿Cómo vamos? Vamos caminando. Pero si no hay nadie en la calle. El padre dice, vos estás loca, ¿cómo te vas ahí? Había un tema con el padre porque a ella le gustaba Elvis Presley y el padre en aquel entonces, los tipos grandes decían, pero esto mueve la cadera, son unos degenerados de mierda. En fin, era esa época, hay que ubicarse en la época para ver cómo pensaba la gente. Pero el asunto es que la chica tuvo su clase de inglés y cuando salió de la clase de inglés le dio un beso
a su profesora particular de inglés y desapareció. El contar el caso nos llevaría media hora. No lo vamos a hacer. Hubo deficiencias en la investigación, tanto de la capital federal como de la provincia de Buenos Aires. En la capital federal intervino en la comisaría 12 de aquel entonces porque él vivía aquí y el padre, frente a la ausencia de la hija, va y hace la denuncia en la comisaría más cercana a su casa, que era la comisaría 12. Y en la provincia de Buenos Aires porque al año de la desaparición de Norma Mirta Pengerek, al año, ya estamos en el 63, justo un año, ya desaparece el 29 de mayo y aparece un cuerpo en la Balliol en julio, 5 o 6 de julio del 63, en el Instituto Fitotécnico. Estaba ahí el cuidador paseando al perro cuando de golpe se encuentra, un año después, con el cuerpo de un cuerpo. Y resultó que en ese entonces todo era más chico en Argentina. Resultó que revisando las fichas de las mujeres o chicas desaparecidas, porque Norma Mirta estaba desaparecida, surgió la posibilidad de que fuese ella. Y ahí hubo toda una serie de cuestiones médico-legales que sería muy largo, yo lo he escrito, pero sería muy largo de explicarlo ahora, que no eran coincidentes. Por ejemplo, la altura de la nena. La altura, la nena, 16 años, ¿qué le voy a decir? La altura de la nena era de 1,55 y el cadáver tenía 1,65. Hay una cosa que es evidente. Con la muerte uno se achica, no se alarga. Parece una tontería, pero esto es así. Esto fue verdad. Bueno, entonces ahí tenemos un primer problema. Segundo, el médico que hizo la primera autopsia, año 62, perdón, 63, perdón. Miento, fue en el 62 que se descubrió el cuerpo, pero meses después, no llegaba al año. Bueno, pero como sea, el médico que hizo la primera autopsia dijo que era de una muchacha de 25 o 30 años, ella tenía 16, tampoco pegaba, no pegaba nada, hasta que los padres lo van a reconocer, claro, van a reconocer el cuerpo, aquellas personas que tienen algún familiar desaparecido. No la pueden reconocer por el estado de descomposición del cuerpo. Pobre la madre, yo me imagino, de hecho, el relato de este caso comienza con la madre entrando a la morgue. Es un relato muy, muy amargo. El caso es muy amargo, el de Norma Mirta Pengerek. No la pueden reconocer. Entonces aparecen algunos indicios. Ella tenía un pañuelo en el cadáver, tenía un pañuelo de seda. Y entonces resulta ser que la tía de Norma Mirta dice, para mí es el pañuelo que yo le regalé en su último cumpleaños. Podíamos tener algo, pero siempre estaban los 10 centímetros. Bueno, hagamos escuchen, clase media, llamamos al odontólogo. Sí, señora. Odontológico. Entonces van a llamar al odontólogo, gente de clase media, más en aquel entonces, no era millonario, bueno, viene el odontólogo, hace la comparación, el odontólogo dice, es Norma Mirta Pengerek. Coincide. Esperen, tengan en la memoria en algún lugar guardado lo de los 10 centímetros. Pero otra cosa, las huellas dactilares, claro, el cadáver estaba muy deteriorado, pero logran sacar, en aquel entonces, fíjate, yo no conozco tanto del tema, pero logran sacar que la segunda falange del dedo medio de la mano derecha coincidía con la de Norma Mirta Pengerek. ¿Por qué? Porque había 18 puntos de coincidencia. No me acuerdo con cuántos puntos dan match, no lo sé. De 12 a 15, bueno, había 18 puntos de coincidencia. La falange y la dentadura es Norma Mirta Pengerek. Y los 10 centímetros es Norma Mirta Pengerek. Hay que decir, perdón, en el 62, le voy a decir, señora, en los Estados Unidos se aplicó el ADN por primera vez en el año 78. Y acá creo que llegó
Sí, el año pasado, sí. Bueno, no, hablando en serio. No, hubo una segunda autopsia. En la segunda autopsia, la edad se acomodó. Y la fecha de muerte también se acomodó, porque era diferente a la del primer médico forense. Es como para estudiarlo mucho, esa parte del tema. El asunto es que le fueron a decir a la familia, está esto. Y la familia quería tener un entierro, querían hacer un duelo, querían cerrar el caso. Cerraron el caso, está en Ciudadela, muchos creen que no es, y la familia se fue a Israel. Y no se supo nada más de la familia. Pero esperen, porque acá el caso no terminó, acá en la Argentina, el caso no terminó. Bueno, fantástico. ¿Qué tenía? ¿Por qué está muerta? ¿Por qué apareció en el Instituto Fitotécnico? Tenía una puñalada debajo de la última costilla. Y le habían metido le habían puesto sobre el cuello alambre de púa. Murió asfixiada, murió por la puñalada. Según las dos autopsias, murió por la puñalada debajo de la última costilla del lado izquierdo, si mal no recuerdo. Tenía aferrada en su mano los restos de su bombacha. Hubo abuso sexual, no se podía saber. No se podía saber por el estado del cuerpo. Pero se podía suponer. Y ahí está el caso. Hay que averiguar al asesino. Un año después, aparece en Constitución, detienen por los famosos edictos policiales, de los cuales hablamos en otra ocasión. Detienen a una prostituta de 21 años, Mabel Sisti. Mabel Sisti, de buenas a primeras, sin que nadie le pregunte nada, Mabelita, dice, yo sé quién mató a Norma Mirta Pengelec. ¿Y quién carajo es Norma Mirta Pengelec? Porque no era como hoy, que estaba por todos los portales, todos los canales. No, apareció así en el diario El Mundo, la desaparición. Y la aparición, no sé si apareció en los diarios. No me acuerdo si apareció. Por ahí sí, no me acuerdo yo ahora. Pero bueno, la aparición del cuerpo. Pero era una cosa que salía así. Andá a mirarlo en el diario El Mundo. No había ni... En fin, no era lo que es hoy. Era otro planeta, no otro mundo, otro planeta. Bueno, muy bien. Comisariado, entonces Mabel Sisti cuenta que un zapatero de Florencio Varela, ¿cómo? Del Vecchio, claro, que era un baboso que andaba con su coche a la salida de los colegios de las chicas, mirando a las chicas cuando salían de los colegios, lo pintaban. En realidad era un tipo de la unión vecinal, que era el eufemismo en el que se escondía el partido peronista. Era un concejal peronista. Pero bueno, ahí también, si ustedes quieren ir por el lado político, podemos ir por el lado político, pues no lo vamos a hacer. No, porque quiero llegar a lo de la señora. Según la prostituta, Pedro Vecchio, junto con la señora Mucio, el apellido Mucio, que tenía una boutique a la mitad de la... Vecchio tenía la zapatería en la esquina, ahí en Florencio Varela, y en la misma cuadra, a la mitad de la cuadra, había una boutique de la señora Mucio. Vecchio con Mucio, con la hija de un fotógrafo de apellido Fernández, Ángela Fernández, una chica de 20 años aproximadamente. Era todo un grupo, junto con otros, era un grupo de degenerados que habían hecho entrar la droga en Argentina y hacían películas pornográficas secuestrando chicas que andaban por la calle y las llevaban a una quinta en Escobar y allí le hacían hacer, había tipos que pagaban y entonces le hacían hacer películas pornográficas y las abusaban. En Argentina, en 1963, la Argentina se fue a la mierda. No, pero en serio. La Asociación de Pilotos Civiles sacó un comunicado diciendo paremos esto porque nos vamos al carajo. Todas las fuerzas vivas del país estaban detrás de esta cuestión. En Argentina no puede haber droga. Carajo, eso dejáselo a Troilo, pero no a la gente común. La gente común no. Eso era para artistas. La gente común no puede estar con droga. ¿Cómo droga? Y encima que nos secuestren a nuestras chicas. Esto pasó. Tal cual, ¿eh? Tal cual. Estaba todo el país detrás de esto cuando se supo estas cosas. No al principio. Pero cuando esto fue tomando cuerpo, y ahí apareció Crónica.
Crónica se establece, no, pero yo digo que Clarín hizo 1001 cagadas desde el 45 para acá. Si ustedes, en otro momento, si ustedes quieren, la repasamos una por una. Pero Crónica se estableció como medio de difusión gracias a este caso y a los inventos de este caso. Puso en tapa a una chica que le estaba por dar un beso a otra. Lesbianismo 1962 en Argentina es la perversión de las costumbres. Este país se hunde, que vuelva Belgrano, San Martín, Pueyrredón, que vuelvan todos. Pero en serio, resultó ser, años después, se supo, que esa famosa tapa, que no, Crónica la tomó, pero en realidad la tapa original era de la revista Así. Esa foto había sido tomada de una revista pornográfica sueca. Es decir, el periodismo hace lo que no debería hacer. Y le dio tanta manija adentro, las fiestas sexuales de Vecchio y qué sé yo, que se estableció como medio gráfico, García, con mentiras. Clarín también los hace, también lo hizo también La Nación, pero estamos hablando de este caso concreto. Bueno, ¿qué pasó al final? Pasó al final que la gente de la provincia de Buenos Aires, los Pata Negra, o Pata Sucia, ¿cómo es que le dicen? Pata Negra, los Pata Negra habían torturado a medio mundo y habían acusado a Vecchio. Que Mabel Sisti era una mina paga. ¿Todo esto por qué? ¿Por qué? Porque Ángela Fernández, la hija del fotógrafo, se había escapado de la casa. ¿Por qué se había escapado de la casa? Porque el papá le pegaba. En ese entonces la violencia contra la mujer y mucho más la intrafamiliar ni existía. Era una cosa, escúchame, pegale con una vara así, no le pegues con una vara así. Nada más. Bueno, se escapó de la casa y Vecchio, con esta señora Mucio de la boutique, le había dado asilo, la había acogido. Y entonces el padre, para vengarse, le pagó a una prostituta que tenía contactos con policías corruptos de la provincia de Buenos Aires, no voy a decir la brigada y nada por el estilo, pues ya no sé si no la cambiaron, no sé. Bueno, pero en su momento estaba. Y torturaron a medio país para que y además le dieron una letra a esta prostituta Mabel Sisti, detenida por la Federal en Constitución, para que cuente toda esta historia. Quien se dio cuenta de todo esto fue el juez de La Plata. El juez de La Plata, como no podía encontrar una sola prueba limpia, entonces fue 4 veces, la interrogó. Me estoy tratando de acordar el nombre del juez de La Plata, ya se los voy a decir. Se acordó, iba a entrevistar a Mabel Sisti 4 veces. La 4ª vez, ella le contó la verdad. Le contó que era toda una mentira, que fulano de tal le había dicho. Y Norma Mirta Pengerek, en ese entonces, si mal no recuerdo, el diario El Mundo sacó una versión que nunca se pudo comprobar. Resulta ser que Adolf Eichmann, uno de los ingenieros, el administrador de la solución final, porque era el que decía cuánta gente debía entrar a cada campo de concentración para ser asesinada, para ir a las cámaras de gas, y etcétera, etcétera. O sea, era un administrador. Un muy buen padre de familia, excelente vecino, un hombre, le gustaba la música clásica. Todo esto lo sé, no porque leí la biografía de Eichmann, sino porque lo cuenta Hannah Arendt, una filósofa judío-alemana que presenció el juicio de Eichmann en Jerusalén, que terminó con condena ahorcado. Pero Eichmann estaba acá, y acá vino un comando y se lo llevó. Entonces, ¿cuál fue la explicación no comprobada, señores? No hay prueba de que tenía que ver Eichmann con el caso Pengerek. Que el padre de Norma Mirta Pengerek era un personaje destacado de la comunidad judía en la Argentina. Y se decía que él había dado datos al comando israelí para ubicar y capturar a Eichmann en Ciudadela, si mal no recuerdo. En Ciudadela. En San Fernando, perdón, en San Fernando. Bueno, entonces que le había dado datos para facilitarle el trabajo a este comando. Entonces, como un vuelto a la intervención del padre de Norma Mirta Pengerek, grupos nacionalistas de derecha argentinos, desde el GO para acá, ¿saben lo que fue el GO, no?
donde estuvo... Bueno, desde el GO para acá siempre hubo, y siempre estuvieron en el poder. Entonces el vuelto fue, te vamos a cagar a tu hija. Esa es la versión. Señora, no hay datos de eso. Lo toma o lo deja. Como la familia Pengerek. ¿Era esa la hija de ellos? ¿Era Norma Mirta con 10 centímetros de más? Lo toma o lo deja. La familia lo tomó. Lo de Eichmann depende de ustedes. Un aplauso, por favor, para Ricardo. Bueno, Ricardo, y ahora sí, volver a agradecerte por tu participación hoy aquí en este ciclo de entrevistas participativas, de reuniones de relevancia. Fue un placer, realmente. Muchísimas gracias. Placer para mí estar con ustedes. Ha sido muy agradable y sobre todo aprendí muchas cuestiones bien claras y sistemáticas sobre el manejo de la seguridad cuando hablaba Marcelo. Así que el placer es para mí. Siempre es bueno estar con el público. Siempre es bueno, te putean o te alaben, pero siempre, no, es así, es que es así. Es muy bueno estar con la gente. Yo me nutro de eso y les agradezco a ustedes que hayan tenido la gentileza de venir hasta acá, sobre todo un día como hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Te quedás, Marcelo, para el resto? Perdón, ya me voy con Ricardo porque tengo que ir, pero ahora quedan los Nos que quedamos saben. con el área de criminalística. Pero sí, ya nos sacamos una foto. A ver, yo lo que no quiero, primero, dejar de agradecer a Ricardo. La verdad que es apasionante escucharlo. Y la verdad que, como les dije antes, de una generosidad tremenda, vino acá, se quedó un montón de tiempo, contestó, así que Ricardo, de verdad, muchísimas gracias, y más por cómo vivís la pasión esta de informar en un tema como es seguridad. Y también a ustedes, de verdad, muchísimas gracias. Yo siempre digo lo mismo, yo tengo 47 años, vengo de una generación donde mi abuelo se iba de vacaciones y le daba la llave al vecino para que le riegue las plantas o le dé de comer al perro. Hoy no sabés quién es tu vecino. Y esto tiene que ver con esto que yo les decía, que vamos perdiendo la libertad y de a poco nos vamos metiendo en nuestro propio metro cuadrado sin entender que esto lo hacemos entre todos. Y la seguridad también se construye entre todos. Y que ustedes estén, como bien decía Ricardo, un día como hoy, tomándose el tiempo de venir acá a participar, hacer sus preguntas, escuchar, lo que está mostrando es esto, es el interés de cambiar las cosas. Y para mí es lo más importante, porque uno aprende más de lo que escucha que de lo que viene a contar. Así que de verdad, a todos ustedes, muchísimas gracias por la participación y nos estamos viendo pronto. Podemos en la mesa, que los dos trabajan en esto, darte el premio Ciudadanía, creo que todos se lo queremos dar. Nosotros hicimos este premio, pero creo que Marcelo se lo merece y lo compartimos con todos ustedes. ¿Están de acuerdo? Sí. La verdad, un honor. No, por favor, muchas gracias. Un gusto, señor. Un placer. Marcelo, un placer, gracias. Buen amigo. Perdón, Lo compartimos entre todos el premio Ciudadanía. Gracias.